Bienvenidos amigos de la danza, Comunidad European Dance Grand Prix, a la parte número 8 del ballet La Bayadera. Pero antes, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal, darle like, activar la campanita y compartir esta maravillosa información de la historia de la danza para poder continuar haciendo más videos como este. Comenzamos. El desarrollo de El Reino de las Sombras es en forma de variaciones, de las cuales hay 4. Estas variaciones consisten predominantemente en los movimientos en los que se basan las exposiciones. Sin embargo, en cada variación se introducen ciertos elementos nuevos que surgen o se relacionan con los movimientos de la sección de apertura, y los movimientos, a medida que ocurren en las variaciones, se notan más sofisticados y complejos. Por ejemplo, en la exposición hay muchos casos en los que el pie se coloca plano en el suelo, pero en la variación estos casos solo ocurre cuando el bailarín está corriendo por el escenario, debido a que muchos bailarines desconocen el significado de la caminata o carrera como vínculo entre las diferentes partes de una variación. La interpretan como si de alguna manera estuviera separada del resto de la pieza o coreografía. Estos puntos han sido discutidos en detalle en el artículo de El papel de bailarín de Lopukov, donde expresa que la caminata o la carrera en la bayadera, por ejemplo, debe ser clásica, no debe ser deliberadamente original, la creación especial de un artista en particular. Muchos solistas cambian el recorrido porque no han captado la esencia de El Reino de las Sombras. La cuestión aquí es que el cuerpo de baile tiene una función no menos importante que la de los solistas. Por tanto, si los solistas se sitúan en primer plano, se narra la perfecta construcción de la escena. En el siguiente análisis de las variaciones individuales, mi propósito no es describir la secuencia de movimientos y explicar cómo deben realizarse en beneficio del director de ensayo. El propósito es descubrir la idea subyacente del trabajo de Petipa y hacerla comprensible. En la primera variación, que es de esencialidad un poco scherzino, hay muchos movimientos que ya han aparecido fugazmente en la exposición. Entre los nuevos movimientos de la segunda parte de la variación hay un jeté pas de chat con un giro que sigue en attitude en punta. Esto se repite 3 veces seguidas. Después de una carrera que une la segunda parte de la variación con la tercera, hay un movimiento relativamente nuevo y elaborado que completa la variación. Consiste en un plié y un sisson en arabesque en punta, con un poderoso movimiento hacia adelante. Este movimiento progresivo se repite varias veces. A medida que avanza por la diagonal, bajando y levantando su cuerpo, la bailarina parece estar flotando. Este movimiento recuerda la primera entrada del cuerpo de ballet en la sección expositiva, pero es más complicado, tanto por el aumento de velocidad como por el que la bailarina está en punta. Aunque la primera variación es un scherzino coreográfico, su carácter es lírico-romántico. La forma scherzino equivale a una sonrisa, no a una risa. Esta variación no debe ser interpretada por bailarinas con mucho carácter y fuerza. Ellas son las más adecuadas para otro tipo de papeles, sino por alguien cuyo fuerte es el lírico romántico. Lopukov ha dicho que El Reino de las Sombras tiene un carácter lírico romántico. La segunda variación tiene un toque de lo lírico heroico que se hace sentir justo al comienzo de la variación. También contiene algunos temas coreográficos nuevos. La primera sección de la variación se construye alrededor de un gran cabriol en diagonal que se repite 4 veces.
Luego, la bailarina vuelve corriendo a la posición del escenario desde donde comenzó la variación y realiza todos los movimientos en diagonal por segunda vez. En el segundo tramo, hay 4 ordinarios valses con 2 paradas en arabesque, uno a cada lado. Tanto el vals como el arabesque ya han aparecido en la exposición. El tercer tramo es una especie de eco del tercer tramo del primero con el plié y el relevé en arabesque, pero las piernas son diferentes. La posición ahora es attitude en avant y se conserva el colorido heroico. Al final, los cabrioles se repiten 2 veces y la variación termina con uso de basque. Se recordará que en el primer adagio la solista se introdujo con uso de basque seguido de una pose en écarté a la second. Aquí el movimiento se realiza sin el apoyo del partner, lo que significa que se vuelve mucho más difícil y al mismo tiempo adquiere un tinte heroico. Como dato curioso, Agripina Vaganova bailó bien esta variación, pero fue superada por Marina Semionova, a quien contrataron en la Avalladera cuando aún era alumna de la escuela. A medida que se desarrolla la tercera variación, revela un profundo lirismo. No contiene ningún movimiento nuevo aparte de un pequeño sisón. Consiste en su mayor parte en variación de movimientos de la exposición, pero en diferentes alineaciones. Aquí encontramos las mismas extensiones a la second y el mismo arabesque, pero con un sisón intermedio que también hemos visto antes. Luego la variación termina con una carrera precipitada en punta hacia abajo de la diagonal, deteniéndose repentinamente. En la primera variación, la bailarina parece flotar. En esta, se mueve a lo largo de la misma diagonal, pero mientras corre, parece levantada por encima del suelo, como una aparición o una sombra. Esta carrera, un movimiento aparentemente simple, es de hecho muy difícil de realizar de la manera requerida. Por ejemplo, una bailarina con mucha fuerza y carácter no podrá transmitir la impresión correcta. Ejecutará la carrera con pequeños saltos, para usar las palabras de Wolinski. No será liberada o por encima del suelo, y esta sensación de liberación es fundamental hasta terminar con un gran pas de chat. La cuarta variación es la más importante, no porque la realice la bailarina Nikia, sino porque la segunda parte del trabajo termina con ella. Es, por así decirlo, la culminación de la etapa de desarrollo. La variación comienza con giros, semigiros en attitude. Hoy en día las bailarinas intentan ejecutar giros de attitude plenos, como para desafiarnos con su técnica. Petipa, sin embargo, no estipuló un giro completo, solo un demi-tour o medio giro, un movimiento fluido, más lento, más flotante. El descenso de la punta a la planta del pie y la subida inmediata de regreso a la punta para el siguiente demi-tour se realiza como si se tratara de un solo movimiento continuo. Según la concepción de Petipa, las repeticiones posteriores de estos relevés no deben ser uniformes, es decir, equivalentes a un demi-tour, sino que de un tour cualquiera puede realizarse en el espacio de un demi-tour o un tercio o un cuarto de un recorrido, conservando así su calidad fluida. El logro de Petipa es realmente brillante, porque de hecho los giros no son fundamentalmente continuos. La rotación da la apariencia exterior de continuidad, pero la apariencia es falsa, incluso cuando hay un gran número de piruetas. Petipa reforzó la impresión creada por los demi-tours lentos, colocando en las manos de la bailarina un trozo de tul que volaría hacia arriba del escenario, al final de la primera parte de la variación. Al intentar ejecutar un giro completo, las bailarinas infringen un daño severo al diseño completo de Petipa. Un giro completo no puede transmitir una sensación de calma e interfiere con el tono lírico-romántico de la obra. Sin embargo,
es más difícil para la bailarina realizar media vuelta que realizar una vuelta completa. La razón de esto es que un giro genera una fuerza centrífuga, por lo que el movimiento continúa con su propio impulso. Este impulso evita que la bailarina realice los giros con la suavidad que debería realizar en esta parte de la variación. Así, aquellos artistas que intentan dar un giro completo en este punto, reconociendo tácitamente que la danza cantilena a la Taglioni está más allá de ellos. En este punto, Lopukov decía que es útil para fines de comparación recordar a Heba Kanovi. Uno no puede imaginarla haciendo un movimiento brusco o girando al salir de una posición. Heba Kanovi no camina, ella flota por el aire. Los demi-tours en Attitude, los demi-tours que Petipa usa en esta variación nos hacen muy conscientes de la naturaleza peculiarmente fluida del movimiento. La segunda parte de la variación se basa en el jeté que apareció por primera vez en la exposición. Aquí el jeté se realiza en una alineación diferente hacia la parte trasera del escenario. Después del jeté sigue a modo de preparación un pas de bourrée en punta, un doble giro o pirueta en dehors que vuelve a detenerse en un arabesque, pero con la bailarina de cara al público. Aquí vemos un mayor desarrollo del arabesque, que es una de las principales posiciones de la obra. La frase coreográfica se repite 2 veces seguidas y luego viene la transición a la tercera parte de la variación. Nuevamente una caminata o una carrera. Como dato curioso, Anna Pavlova fue la única bailarina que conservó el carácter de la variación al realizar esta carrera. Todas las demás aparentemente consideran la carrera como una oportunidad para descansar, por lo que se pierde la línea de desarrollo de las variaciones. La tercera parte de esta variación consiste en caminar en punta, un pas de bourrée que se detiene en una pierna de apoyo y luego en otra. Este es un movimiento progresivo, se repite 2 veces, tras lo cual la variación termina como la tercera variación. Hay un contundente pas de bourrée con los brazos abiertos, no esta vez en diagonal sino hacia el frente del escenario, y la bailarina se detiene inesperadamente, no con un pas de chat, sino con un attitude. Esta parada en un pie, en punta, en realidad crea la impresión de que la carrera continúa de manera similar cuando lo realizó Heba Kanovi. Las poses nos hizo creer que se estaba moviendo a través de las nubes, reafirma Lopukov. Una vez más, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir esta maravillosa información. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.